¿Puede la fama convertirse en una maldición silenciosa? ¿Es posible que, detrás de cada sonrisa en la pantalla, se escondan traiciones, envidias y presiones que pocos podrían soportar? La historia de Tañer Olmés, el talentoso actor que conquistó al mundo como el inolvidable Ali Beffa en Doctor Milagro, podría ser la prueba más dolorosa de que el éxito tiene un precio y no siempre es justo. Lo que pocos saben, o no se atreven a decir en voz alta, es que, mientras su personaje despertaba ternura y admiración en millones de personas, Tañer libraba sus propias batallas lejos de los reflectores. Batallas que no salían en los titulares, pero que dejaban cicatrices profundas. Rumores persistentes apuntan a que su ascenso meteórico generó incomodidad en algunos sectores del medio. Que su talento descomunal, su entrega obsesiva al personaje y su conexión con el público habrían despertado celos entre colegas y tensiones en los pasillos de grabación. Fuentes no oficiales sugieren que hubo momentos en los que el ambiente en el set se volvió denso, cargado de miradas silenciosas, de comentarios a media voz, de pequeños gestos que, aunque discretos, decían mucho. Algunos incluso especulan que ciertas decisiones en la producción fueron tomadas para opacar su protagonismo, para frenar el crecimiento de un actor que, sin proponérselo, se había convertido en una amenaza para quienes llevaban años intentando destacar sin lograr lo que él conquistó en meses. Y por si fuera poco, la presión mediática fue brutal. Cada paso que daba era vigilado, cada gesto malinterpretado, cada declaración diseccionada por expertos en escándalos. Tañer, que siempre ha sido reservado y centrado en su arte, comenzó a sentir el peso de una industria que exige perfección, pero que no siempre recompensa la honestidad ni la sensibilidad. En medio de este torbellino, el actor tuvo que tomar decisiones difíciles. Se alejó momentáneamente de los focos, limitó sus apariciones públicas y se centró en su vida personal. Muchos lo interpretaron como una señal de debilidad, otros como una retirada estratégica. Pero quienes realmente lo conocen, aseguran que fue un grito silencioso de alguien que necesitaba respirar antes de ser consumido por la presión. Y ahora, cuando algunos pensaban que su luz se había apagado, Tañer vuelve a estar en boca de todos. No por un nuevo papel, no por una serie taquillera, sino por algo mucho más humano, más frágil, más real. Y es precisamente eso lo que te vamos a contar hoy. Así que si tú también fuiste tocado por su interpretación magistral, si aún recuerdas con emoción las escenas de Doctor Milagro o simplemente quieres conocer la verdad detrás del rostro que conmovió a toda una generación, quédate con nosotros. Este video está hecho para ti. Y antes de seguir, no olvides suscribirte a este canal. Aquí no solo contamos historias, las revelamos con profundidad, sin filtros y con respeto. Activa las notificaciones, comparte este contenido y acompáñanos en este recorrido por la vida de las grandes figuras que marcaron el corazón del público, como Tañer Olmés. Ahora sí, prepárate. Porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en la que lo ves. Su legado y lo que deja para las nuevas generaciones. A lo largo de su carrera, Tañer Olmés ha demostrado que la verdadera grandeza no está solo en los logros profesionales, sino también en la forma en que se enfrenta a los retos, las decisiones difíciles y las controversias. A través de su trabajo, sus elecciones y su vida personal, Tañer dejó una huella indeleble en el mundo del entretenimiento turco, no solo como un actor talentoso, sino como un ser humano profundamente comprometido con su verdad. Su legado no está compuesto solo por sus exitosas interpretaciones en la pantalla, sino por su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo en un mundo donde la presión de ser perfecto es constante. En un sector donde la fama y la imagen son todo, Tañer se destacó por ser un individuo auténtico, que siempre buscó la paz interior y el equilibrio entre su vida profesional y personal. Su insistencia en mantener su privacidad, a pesar de la fama, enseñó a sus seguidores la importancia de los límites saludables y del respeto a uno mismo. A nivel profesional, Tañer fue un ejemplo de dedicación y pasión por su arte. Su habilidad para sumergirse en personajes complejos y transmitir emociones profundas fue una inspiración para jóvenes actores que veían en él un modelo a seguir. En cada proyecto, Tañer entregaba una versión honesta de sí mismo, sin caer en los clichés ni en las expectativas fáciles.
Su versatilidad y su capacidad de evolucionar como actor lo convirtieron en uno de los favoritos del público y un referente en la industria. Pero quizás el aspecto más relevante de su legado es la forma en que mostró que la autenticidad y la honestidad son más valiosas que la fama o la riqueza. A través de sus decisiones controvertidas, su silencio ante los rumores y su negativa a seguir la corriente, Tañer demostró que no se necesita complacer a todos para ser exitoso o valioso. Su carrera, llena de altos y bajos, dejó claro que el verdadero éxito no radica en el reconocimiento externo, sino en la satisfacción interna de haber hecho las cosas a su manera. Para las nuevas generaciones, Tañer Olmés representa la posibilidad de vivir una vida fiel a uno mismo, sin ceder ante las presiones externas. Su legado es una invitación a ser valientes, a tomar decisiones difíciles cuando sea necesario y a no temer mostrar las facetas más vulnerables de uno mismo. En un mundo donde la imagen lo es todo, Tañer fue un recordatorio de que lo que realmente importa es lo que somos por dentro. A través de su arte y su vida, dejó claro que el éxito no es un destino, sino un viaje que se construye paso a paso, con integridad, pasión y, sobre todo, humanidad. Su legado será recordado no solo por su talento, sino por la forma en que vivió. Por las lecciones que dejó a quienes lo admiraron y por la inspiración que brindó a todos los que aún buscan su propia voz en el vasto mundo del entretenimiento. Tañer Olmés, como tantos grandes artistas, ha dejado una marca profunda en la industria del entretenimiento turco. Su carrera, marcada por éxitos impresionantes, momentos de controversia y decisiones difíciles, lo ha consolidado como una figura respetada, no solo por su talento, sino también por su integridad y autenticidad. A través de sus retos personales y profesionales, Tañer nos ha enseñado que el verdadero éxito no está en los reflectores, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo y seguir avanzando a pesar de las adversidades. Mientras su legado continúa inspirando a nuevas generaciones, su vida demuestra que no se necesita cumplir con las expectativas ajenas para alcanzar la grandeza. Tañer Olmés es un ejemplo de cómo vivir auténticamente puede ser, en sí mismo, una forma de éxito. Sin importar los altibajos, la lección más importante que deja es que la verdadera fortaleza se encuentra en mantenerse genuino, sin importar las presiones externas. Y con eso, llegamos al final de este video. Si te ha gustado la historia de Tañer y deseas conocer más sobre otros artistas y sus trayectorias, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos encantaría que formaras parte de nuestra comunidad. Déjanos tu comentario abajo con tu opinión sobre Tañer y su carrera. ¿Qué más te gustaría saber sobre su vida y legado? Nos vemos en el próximo video. Antes de ser aclamado como uno de los mayores talentos de la televisión turca, Tañer Olmés era solo un niño de orígenes humildes, criado lejos de los reflectores. En un mundo donde los sueños parecían demasiado lejanos para quienes nacían fuera de los círculos privilegiados. Llegó al mundo el 9 de agosto de 1986, en la vibrante y milenaria ciudad de Estambul, un lugar donde el pasado y el presente se cruzan, pero donde las oportunidades no siempre son iguales para todos. Su familia es de origen kurdo, lo que para muchos ya representaba un desafío adicional. Crecer como parte de una minoría étnica en una sociedad marcada por divisiones profundas requería más que fuerza, requería resiliencia, identidad y valentía para no ser silenciado. Desde muy joven, Tañer aprendió que el silencio era una forma de protección, pero que el arte podía ser una poderosa forma de expresión. En su infancia, no tenía los juguetes más caros ni asistía a las mejores escuelas. Pero tenía algo que pocos notaban, una imaginación fértil, una sensibilidad poco común y una capacidad excepcional de observar el mundo que lo rodeaba con profundidad. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, él se perdía en pensamientos, en gestos, en voces, como si, desde pequeño, ya estuviera ensayando para los papeles que la vida le iba a entregar. Fue a una edad temprana cuando descubrió el teatro. Y fue allí, en ese universo paralelo hecho de cortinas gastadas, sillas vacías y aplausos tímidos, donde Tañer encontró su verdadero lugar en el mundo. Era sobre el escenario donde dejaba de ser invisible. Era allí donde su alma encontraba voz. Pero nada fue fácil. Sus primeros pasos en la actuación estuvieron marcados por rechazos,
castings fallidos, miradas de desconfianza. Decían que era diferente, demasiado introvertido, excesivamente exigente consigo mismo. Pero fue justamente esa intensidad, esa búsqueda incansable por la verdad emocional, lo que se convertiría en su mayor sello como artista. Siendo aún joven, ingresó en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, una de las instituciones más prestigiosas de Turquía, donde se graduó en teatro. Fue allí donde pulió su talento en bruto y transformó su dolor en fuerza creativa. Sus profesores pronto comprendieron que estaban frente a alguien que no solo interpretaba personajes, sino que los vivía con una entrega visceral. A partir de entonces, el niño tímido de Estambul comenzó a convertirse en el actor que emocionaría a millones. Pero detrás de cada personaje, seguía cargando las marcas de una infancia discreta, de un pasado hecho de silencio y resistencia. Y es precisamente ese origen, marcado por la lucha y la sensibilidad, lo que formó al hombre detrás del personaje. Tañer Olmez nunca fue solo un actor. Siempre fue un sobreviviente. Alguien que aprendió, desde pequeño, que para brillar con verdad, primero hay que conocer la oscuridad. El inicio de su carrera. Después de graduarse en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Tañer Olmez no tardó en lanzarse al mundo profesional de la actuación. Sin embargo, su entrada en la industria no fue rodeada de glamour ni de contratos millonarios. Como muchos artistas verdaderos, comenzó desde abajo, aceptando pequeños papeles, escenas breves, incluso personajes secundarios que pasaban desapercibidos para el gran público. Pero quien lo veía actuar sabía que había algo diferente en él. Tañer no solo decía líneas, vivía las emociones. Era capaz de transmitir angustia, ternura, furia o tristeza con una sola mirada. Aquellos primeros proyectos en cine y televisión, aunque modestos, comenzaron a llamar la atención de algunos directores que veían en él un talento en bruto, una joya escondida entre actores convencionales. Uno de sus primeros papeles que marcó una diferencia fue en la serie Cape Seir, Ciudad Perdida, donde interpretó un personaje con una carga emocional profunda. Allí, su nombre empezó a circular entre los bastidores del medio artístico turco como una promesa. Poco a poco, fue conquistando papeles más complejos, en producciones como Medcezir, una versión turca de la famosa serie estadounidense de O.C., donde su personaje, Mert, ganó el cariño del público joven y consolidó su rostro en la memoria del espectador. Pero lo que muchos no saben es que, durante esa etapa, Tañer enfrentaba duras críticas. Algunos lo consideraban demasiado serio, otros creían que no tenía el perfil comercial que buscaban los grandes productores. Su físico distinto, su mirada introspectiva y su método de trabajo intenso lo alejaban de los estereotipos de galán tradicional. Y, sin embargo, fue precisamente eso lo que lo hizo diferente y memorable. No se dejó llevar por las modas del momento. No cambió para agradar a la industria. Al contrario, se mantuvo firme en su estilo, en su pasión por interpretar con profundidad, incluso si eso significaba esperar más tiempo por un papel que estuviera a su altura. Fue así como, poco a poco, Tañer Olmez empezó a construir su camino. Un camino lento, lleno de obstáculos, pero marcado por la coherencia, el esfuerzo y la autenticidad. No buscaba fama fácil. Buscaba contar historias que importaran. Y eso, con el tiempo, lo convertiría no solo en un actor reconocido, sino en un artista respetado. El ascenso a la fama. El verdadero punto de inflexión en la carrera de Tañer Olmez no llegó por casualidad, ni de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de trabajo silencioso, de rechazos dolorosos y de una perseverancia inquebrantable. Pero fue con su participación en la serie Musice Doctor, El Doctor Milagro, en su versión internacional, donde su nombre finalmente cruzó fronteras y se incrustó en el corazón del gran público. Interpretar a Ali Befa, un joven médico con autismo y síndrome del sabio, no era un papel cualquiera. Requería un nivel de entrega emocional, de comprensión humana y de sensibilidad artística que muy pocos actores serían capaces de alcanzar. Y Tañer no solo lo alcanzó, lo superó. El personaje no era solo un desafío actoral. Era una carga emocional inmensa. La manera en que Ali Befa enfrentaba el rechazo, la discriminación y la dificultad de comunicarse en un mundo que no lo entendía,
reflejaba, en muchos sentidos, las propias batallas que Tañer había vivido en su vida real. Su interpretación fue tan honesta, tan cruda, tan conmovedora, que millones de personas alrededor del mundo se vieron reflejadas en él. Con cada episodio, su popularidad creció como una ola imparable. Prensa, premios, contratos, entrevistas. Su rostro apareció en portadas, galas y festivales. Pero a diferencia de muchos que se pierden en la fama, Tañer se mantuvo firme, reservado, casi ajeno al espectáculo. Nunca buscó el protagonismo mediático. Su prioridad siempre fue la verdad de sus personajes. Musice Doctor no solo lo consagró como actor. Lo transformó en un símbolo. Representó la inclusión, la empatía y la dignidad humana en una sociedad que muchas veces olvida mirar más allá de las apariencias. A partir de entonces, Tañer Olmez dejó de ser una promesa y se convirtió en un referente de la actuación turca a nivel mundial. Su ascenso a la fama no fue producto de un escándalo ni de estrategias publicitarias. Fue fruto de un talento genuino, de una ética silenciosa, de una lucha interna que lo convirtió en uno de los intérpretes más respetados de su generación. Y aunque hoy su nombre es sinónimo de prestigio y profundidad, quienes lo conocen de verdad saben que ese éxito fue construido con cicatrices, con esfuerzo y con el corazón. El auge de su carrera. Después de años de esfuerzo silencioso, papeles secundarios y críticas iniciales que cuestionaban su perfil comercial, Tañer Olmez finalmente alcanzó el punto más alto de su carrera. Y lo hizo sin renunciar a su esencia. En un mundo donde muchos actores se transforman en productos, él se mantuvo fiel a su integridad artística, y ese fue precisamente el sello que lo distinguió. Su consagración definitiva vino con Musice Doctor, pero no fue el único proyecto que lo colocó en la cima. Tañer supo diversificar su presencia artística con una selección cuidadosa de papeles. No aceptaba cualquier guión. No se dejaba seducir por contratos lucrativos si no sentía que el personaje tenía profundidad o propósito. Esta actitud, poco común en la industria, le ganó el respeto no solo del público, sino también de críticos y colegas. Durante este periodo, las distinciones comenzaron a llegar. Fue nominado y premiado en festivales nacionales e internacionales, y su nombre comenzó a ser mencionado junto al de los grandes intérpretes de Turquía. Su trabajo cruzó fronteras, y su rostro empezó a aparecer en medios de comunicación de países donde jamás pensó que sería conocido. Pero el auge de su carrera no solo se midió por su popularidad. Fue un momento de afirmación profesional. Tañer fundó proyectos personales, participó en obras de teatro independientes y se involucró en causas sociales. Visitó centros de tratamiento para niños con necesidades especiales y usó su plataforma para hablar sobre inclusión, empatía y salud mental, temas profundamente conectados con los personajes que lo llevaron a la fama. También incursionó en la música, otra de sus pasiones, mostrando una faceta artística más íntima y poética. Con su banda Barabar, exploró sonidos tradicionales turcos fusionados con elementos contemporáneos, demostrando que su sensibilidad artística no tenía límites ni fronteras. Sin embargo, este auge también trajo consigo una nueva carga, la presión constante de mantener el nivel, de superar expectativas, de proteger su privacidad en un momento en que todo el mundo parecía querer una parte de él. Pero incluso en medio de la exposición mediática, Tañer siguió siendo el mismo, introspectivo, sereno, meticuloso. Su arte seguía siendo su refugio, su verdad inquebrantable. Este periodo de plenitud profesional no fue solo un triunfo personal. Fue la confirmación de que el talento auténtico, cuando se cultiva con paciencia y honestidad, puede abrirse paso incluso en las industrias más frías y exigentes. Tañer no fue fabricado por la televisión. Fue tallado por el tiempo, la experiencia y la pasión. Y aunque muchos lo llaman estrella, él mismo ha dicho, yo no quiero brillar. Solo quiero tocar el alma de quien me mira. Revelaciones en entrevistas. Aunque Tañer Olmez siempre ha sido un hombre reservado, en algunas entrevistas reveló aspectos íntimos de su vida y de su forma de ver el mundo que sorprendieron tanto a sus seguidores como a la prensa. Cada vez que se sentaba frente a un micrófono o respondía a una pregunta profunda, dejaba al descubierto no solo su pensamiento, sino también las heridas que lo formaron como ser humano y como artista.
Uno de los temas que más llamó la atención fue su relación con el dolor emocional. En más de una ocasión, Tañer confesó que durante años luchó con sentimientos de inseguridad, frustración y la constante sensación de no encajar. Dijo que la actuación no fue solo una elección profesional, sino una forma de canalizar su sensibilidad extrema y de comprenderse a sí mismo. Cuando interpreto, me reconstruyo, llegó a decir con honestidad brutal. También habló sobre la presión que sintió al interpretar a Ali Befa. Aunque el papel le dio fama internacional, él confesó que muchas noches se iba a casa devastado emocionalmente, afectado por la carga psicológica que implicaba vivir, aunque fuese ficticiamente, las dificultades de un joven con autismo. Dijo que no podía simplemente apagar al personaje al final del rodaje. Ali Befa se quedaba con él. Le enseñó a ser más empático, más humano, pero también le hizo confrontar sus propias limitaciones. Otra revelación impactante fue cuando, en una entrevista, mencionó que había pensado seriamente en abandonar la actuación en sus primeros años. La falta de reconocimiento, la inestabilidad económica y la competencia desleal casi lo hicieron rendirse. Pero fue su amor por el teatro, ese espacio donde todo comenzó, lo que lo sostuvo en sus momentos más oscuros. El escenario me salvó, dijo con la voz quebrada. En cuanto a su vida personal, Tañer siempre ha sido extremadamente discreto. Sin embargo, en una rara declaración, admitió que la fama le ha robado cierta libertad. A veces siento que ya no me pertenezco del todo, confesó. No hablaba desde la vanidad, sino desde la nostalgia de una vida simple, aquella que vivía antes de que las cámaras lo siguieran. Estas entrevistas, aunque escasas, mostraron a un hombre complejo, introspectivo, profundamente conectado con su arte, pero también marcado por las dudas, la presión y la constante búsqueda de autenticidad en un mundo que muchas veces premia lo superficial. Cada palabra suya era una invitación a mirar más allá del actor, a descubrir al ser humano frágil, coherente y sensible que ha aprendido a transformar sus cicatrices en interpretaciones inolvidables. Decisiones controvertidas. No todo fue luz en la trayectoria de Tañer Olmés. En el momento más alto de su carrera, cuando parecía intocable, comenzaron a surgir decisiones que provocaron debates, críticas y hasta incomprensión por parte de algunos sectores del público y de la industria. Una de las decisiones más polémicas fue su alejamiento repentino de ciertos proyectos de gran visibilidad, donde muchos esperaban que continuara construyendo una carrera puramente televisiva y comercial. Pero Tañer, fiel a sus principios, decidió priorizar la calidad artística por encima de la fama fácil. Rechazó contratos millonarios. Renunció a papeles que, aunque prometían alto alcance, no lo convencían emocional o éticamente. Esta postura, aunque coherente con su esencia, fue vista por algunos como arrogante o poco estratégica. Otro punto de controversia fue su silenciosa pero clara distancia respecto a ciertos círculos del entretenimiento. Mientras otros actores compartían su vida en redes, se mostraban en galas o participaban activamente en el espectáculo mediático, Tañer optó por el silencio, por la privacidad casi total. Algunos interpretaron esto como desprecio al público, otros lo vieron como una forma de mantenerse auténtico. Pero lo cierto es que esa decisión dividió opiniones. También causó revuelo su abierta crítica al sistema de producción de series, donde habló con franqueza sobre la presión laboral, los horarios abusivos y la falta de cuidado psicológico hacia los actores. Pocos se atreven a hablar de eso públicamente, pero Tañer lo hizo. Y aunque muchos lo aplaudieron por su valentía, no faltaron los rumores de tensiones con productores, guionistas y directores. Incluso en su vida personal, sus elecciones generaron cierto ruido. Su discreción fue interpretada por algunos medios como ocultamiento o misterio innecesario, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones y titulares sensacionalistas. Pero él nunca respondió con escándalos ni comunicados. Siempre eligió el silencio como respuesta. Su arte hablaba por él. Estas decisiones, lejos de debilitarlo, revelaron un artista que no buscaba la aprobación de todos, sino la paz consigo mismo. Que estaba dispuesto a perder oportunidades, fama y hasta apoyo comercial si eso significaba no traicionar su verdad. En un mundo donde muchos prefieren adaptarse para sobrevivir, Tañer eligió el camino más difícil, el de la autenticidad.
Y aunque eso le costó críticas, incomprensiones y hasta enemistades, también lo convirtió en una figura respetada, incluso por quienes no compartían sus posturas. Sus decisiones controvertidas no lo alejaron de su público fiel. Al contrario, lo humanizaron. Mostraron que detrás del actor perfecto, del ídolo silencioso, había un hombre con convicciones profundas, dispuesto a asumir las consecuencias de ser él mismo. Polémicas y controversias. Aunque Tañer Olmez siempre ha intentado mantenerse al margen del ruido mediático, su vida y carrera no han estado exentas de polémicas. A veces, el silencio también genera sospechas, y la falta de explicaciones por parte del actor alimentó aún más las especulaciones. Una de las controversias más sonadas fue su supuesta actitud distante durante las grabaciones de Musice Doctor. Algunos rumores provenientes del equipo técnico aseguraban que Tañer se aislaba en los descansos, que rara vez socializaba con sus compañeros de elenco y que evitaba participar en celebraciones del equipo. Aunque otros actores defendieron su comportamiento como parte de su proceso de concentración, la prensa no tardó en sugerir que el éxito se le había subido a la cabeza. Incluso se llegó a insinuar que hubo tensiones internas con ciertos colegas que lo acusaban de tener una postura demasiado exigente en el set. Otro episodio que dio mucho que hablar fue su repentina salida de varios eventos públicos a los que había confirmado asistencia. En algunos casos, canceló en el último minuto, lo que generó molestia entre organizadores y patrocinadores. La prensa especuló con posibles problemas de salud mental, mientras que otros hablaron de desacuerdos contractuales o incluso presiones internas que lo habrían obligado a tomar distancia. También circularon teorías sobre una supuesta censura por parte de algunas productoras que habrían vetado al actor de ciertos proyectos tras sus declaraciones públicas contra los abusos del sistema televisivo turco. Aunque no hubo pruebas concretas, algunos seguidores notaron una disminución en sus apariciones mediáticas justo después de esas entrevistas polémicas. ¿Casualidad? ¿Represalias silenciosas? Por si fuera poco, su vida amorosa, aunque él siempre la mantuvo en privado, también fue objeto de controversia. Varios medios sensacionalistas afirmaron que su relación atravesó crisis derivadas del exceso de trabajo y del carácter reservado de Tañer, que según allegados, tenía dificultades para abrirse incluso con quienes lo amaban. Pero a pesar de las críticas, los titulares amarillistas y las especulaciones constantes, Tañer nunca respondió con escándalos. Su estrategia fue siempre el silencio. Una estrategia que, aunque alimentaba las dudas, también fortalecía su enigma. Y quizá ahí reside una de las mayores contradicciones de su figura: cuanto más callaba, más ruido generaba. Cuanto más intentaba proteger su mundo interior, más expuesto quedaba ante una industria que exige transparencia, exposición constante y entretenimiento incluso en el dolor ajeno. Tañer Olmez, sin quererlo, se convirtió no solo en un artista admirado, sino también en un símbolo de lo difícil que es mantenerse fiel a uno mismo en un entorno que constantemente te exige vender tu alma por unos segundos de fama. Matrimonio. La vida personal de Tañer Olmez siempre ha sido un misterio envuelto en sombras. A lo largo de los años, el actor construyó una imagen de alguien introspectivo, con un corazón que prefería la calma del hogar que los focos del mundo exterior. Sin embargo, su matrimonio fue uno de los capítulos más comentados y, al mismo tiempo, más protegidos de su vida. El gran momento que sorprendió a sus seguidores fue su matrimonio con Isemiolu, una mujer que, a pesar de ser una figura discreta, conquistó el corazón del actor. Is, una profesional de éxito en el mundo de las artes, siempre mantuvo su vida personal lejos de las cámaras, algo que, para muchos, fue un punto de afinidad con Tañer, que, a lo largo de su carrera, siempre procuró preservar su privacidad. La relación de ambos, que comenzó de forma discreta, pronto se convirtió en una de las historias de amor más comentadas del medio artístico turco. La serenidad de Tañer y el equilibrio que Is aportaba a su vida se reflejaban en las pocas apariciones públicas que el matrimonio hacía juntos. Pero lo que muchos no sabían era el esfuerzo diario que ambos dedicaban para mantener la relación sana en medio del frenesí de la fama. A pesar de ser una pareja admirada por muchos, el matrimonio también enfrentó desafíos. El ritmo de trabajo agotador de Tañer, los viajes constantes y las grabaciones intensivas, sumados a la presión pública, crearon momentos de tensión.
En varias entrevistas, Tañer mencionó que el mayor desafío en su vida conyugal era conciliar su carrera con el deseo de mantener una relación normal y privada. En 2021, cuando los rumores de crisis comenzaron a surgir en la prensa, muchos especularon sobre el impacto de la fama en la vida de la pareja. Sin embargo, el actor nunca se dejó abatir por esas especulaciones. Siempre se mantuvo firme en su posición de proteger su vida privada y, al mismo tiempo, mostrar públicamente el respeto y la admiración que sentía por su esposa. Tañer y Is, como muchos otros matrimonios de la industria del entretenimiento, enfrentaron los desafíos que vienen con la fama. Pero en lugar de sucumbir al peso de las expectativas externas, la pareja se mantuvo unida, compartiendo momentos especiales lejos de los focos, lejos de las cámaras. Tañer siempre destacó, en sus raros momentos de vulnerabilidad, cuánto la presencia de Is en su vida fue fundamental para su paz mental, y cómo ella lo ayudó a superar algunos de los momentos más difíciles de su carrera. Mientras los medios continuaban especulando sobre los altibajos de la relación, lo que más importaba para Tañer era el hecho de que tenía a su lado a alguien que comprendía su esencia, sin presiones, sin expectativas externas. Sabía que, al final del día, Is era su puerto seguro, alguien que le ayudaba a mantener los pies en el suelo y que le daba la fuerza necesaria para seguir enfrentando los desafíos de la vida pública.